Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Pues buenos días y bienvenidos al nuevo capítulo en el podcast Publigital. Hoy tenemos invitado a Ángel Gil, que es también un gran conocido de la casa. Hemos coincidido muchísimas veces y siempre en torno al mundo de la gestión de los recursos humanos. A mí me gusta empezar en los podcasts, cada edición, con un acercamiento a la persona, antes que al personaje o al profesional, ¿no? ¿Quién es Ángel Gil y cuándo se suscita su vocación por lo público? A ver, ¿quién es Ángel Gil? Eso es una cuestión complicada de responder. Entonces, quizá fundamentalmente una persona muy curiosa e inquieta. Quizás que he sido abogado antes que fraile. Me conozco un jurista, un absoluto enamorado del derecho, no me lo puedo quitar del tema. De hecho, me lo reprochan con razón en muchas ocasiones. Pero sobre todo muy curioso, muy inquieto, pero lo cual me permite también picotear y obtener conocimientos e ideas de otros ámbitos, que al final siempre es interesante. ¿Y cuándo me pica lo de el mundo público? Quizás desde siempre. Yo cuando estaba estudiando la carrera de Derecho siempre me interesaban las materias que tienen que ver con lo público. Con la res pública. Sí, la res pública. Pero fue un enamoramiento paulatino. O sea, tuve la pasión. Yo no soy estrictamente funcionario, yo soy lo que llamaríamos un directivo público profesional aficionado, quizás mejor. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en las administraciones públicas, cosa que siempre me fascinó, y me enganchó. Y quizás por mi conocimiento jurídico y por mi experiencia previa de abogado, acabé en un ámbito de recursos humanos y aquello sí que fue un flechazo. O sea, yo reconozco que el mundo de recursos humanos me captó. Tratar con gente, tener ese grado de empatía, ser capaz de integrarlo con una organización, ver el valor para lo público que se puede obtener. Todo eso reconozco que fue un flechazo, me encantó y me sigue gustando. Pues, quizás. Sí, porque hoy estás aquí en calidad de también presidente de ANEXPAL, que es la asociación que reúne a los directivos públicos, a los técnicos encargados de la gestión de personal a nivel nacional. No directivos públicos exclusivamente, porque sería... es amplio espectro. Buscábamos gente que esté interesada por la gestión de recursos humanos en administraciones locales, que es una gestión muy solitaria, muy aislada, muy poco vinculada, y era quizás una necesidad de encontrar esos foros de encuentro donde conocernos, donde ser capaces de reconocernos, de compartir experiencias, de compartir ideas, y de ahí surge la idea, sí. Por ahí surgen las partes. Y además es que eres gerente en el Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos del Ayuntamiento de... Esa es mi actual reencarnación. Después de haber sido director de recursos humanos también del Ayuntamiento durante mucho tiempo. Sí. También, por cierto. Bueno, pero es un conocimiento que también te llevas a esa nueva posición, porque al final también se trata de liderar un proyecto y un proyecto no se lidera sin alinear a las personas y a los equipos, ¿no? De hecho, fundamentalmente, gestiono personas. El Instituto Municipal se dedica precisamente a la limpieza y prácticamente un 80-90% de los puestos son personas y son 250 personas y es gestión de personas. Con lo cual no he cambiado tanto, al contrario, yo creo que he reforzado algunos de los aspectos que también me divertía, que tiene que ver ya con gestionar personas, no solamente recursos humanos, aunque siempre hemos intentado ir un poquito más allá, incluso cuando estábamos en ese mundo, y gestionar recursos humanos, pero personas y organizaciones, que es un punto muy excitante. Y muy continuista respecto de lo que era. De hecho, sí, me sigue manteniendo vivo. Y con interés por todo este tipo de materias. Vamos a ir desmenuzando esa misión y esa visión en materia de recursos humanos. A mí me llamó poderosamente la atención, y así lo hice en una publicación, un artículo tuyo, extenso, casi 25 páginas creo recordar. Sí, un pesado. Extenso, pero yo creo que muy bien estructurado, porque te hace entrar en materia de una manera muy sosegada, muy paulatina, y además es una visión como muy sensata, ¿no? muy sólida. Me gustó especialmente, y me gustó porque además lo vinculabas a la importancia en un momento de esa gestión como es la selección de personal, ¿no? Si hoy hablamos de ese tema porque es un tema clave, la selección de personal en el ámbito local, podemos decir que estamos ante procesos que realmente los podamos decir de ellos que son ágiles, que son justos, que son realmente adaptados al momento en el que estamos viviendo, al contexto en el que estamos. Ahora mismo sé que es una pregunta complicada, es una pregunta de diferente abordaje, pero
Si tuvieras que darle una evaluación a esto, ¿cómo dirías que es ese momento a nivel de proceso selectivo? A ver, debiera ser una de las prioridades, uno de los aspectos más esenciales de nuestra labor en la gestión de recursos humanos. En cualquier administración, en cualquier organización. Al fin y al cabo somos organizaciones. La nota, y es una nota ampliamente compartida, es que no estamos a la altura, no estamos acertando. Lo intentamos, yo creo que todos ponemos buena voluntad, pero no funciona. Los procesos son lentos, tenemos dificultades para llegar a la gente, los resultados no son siempre los esperados, están demasiado condicionados por muchísimos aspectos, están escasamente profesionalizados. Yo creo, sinceramente y honestamente, y siendo crítico incluso con la gestión general, incluso la mía, que también en un momento determinado pues vives en un contexto que no puedes eludir, es que no llegaríamos al aprobado. O sea, por poner una nota no llegaríamos al aprobado. Hablas de que no son procesos ágiles, porque entiendo que no llegamos a tiempo a cubrir las necesidades que realmente existen, ¿no? No. En un reparto de responsabilidades. En un reparto de responsabilidades. Es que esto sí, a mí es que no me gusta. Porque además, solamente para tratar de encontrar solución. Sí. A ver, hay un elemento, yo creo que también está ampliamente compartido entre los compañeros y compañeras de la asociación y gente con la que hablas, es el diseño de las ofertas de empleo público, tal y como está condicionado, tal y como está planteado, vinculado a una tasa de reposición, limita enormemente la posibilidad de poder planificar, incluso aunque se pretenda, y es un aspecto positivo si nos empieza a hablar de planificación de las ofertas de empleo público, condiciona porque vincula a ejercicios anuales, a ejercicios presupuestarios, le da un concepto más presupuestario, económico de Hacienda, viene como muy condicionado, ¿no? Y no tanto de recursos humanos y de planificación. De necesidades, sí. En la medida en que tú puedes incorporar aunque existan posibilidades de mejorar, y ahí el Ayuntamiento de Salamanca que hace trabajos muy importantes en esta historia, pero en el fondo, en la mayoría de las ocasiones, por todo el contexto que rodea, te encuentras muy limitado con la posibilidad de sacar una plaza que se haya producido la vacante. Pero la vacante necesita ser cubierta. Y ahí se produce una disociación tremenda. No está compasado. No está compasado. Y eso tiene como problema que hasta que se cubre una vacante se tarda muchísimo tiempo. Y también genera, y es en parte responsabilidad de la existencia de una bolsa de temporalidad amplia, que yo creo que hay consenso general que no acabaremos de resolver del todo si no damos otro tipo de pasos que permitan agilizar todo este proceso. Y luego ya están los procesos internos, la negociación de las bases, que son lógicas, que son racionales, pero que son tiempos y un diseño farragoso de los procesos selectivos, creo que en el fondo, y muy artesanales. Del ámbito todavía estamos en... A pesar de la tan manida transformación digital de la administración. A pesar de la tan manida transformación digital, porque también existe en todos los actores, no solamente los internos, sino también en los externos, cierta prevención respecto del uso de la tecnología. Yo creo que no llegamos a asimilar del todo bien cuál es el papel que tiene que jugar. Que yo creo que tiene que jugar, lo tengo clarísimo. Quizás una sensación de pérdida de control. Esto es una reflexión más genérica. Tenemos un proceso selectivo muy garantista, muy pensado en los procesos, en las garantías y quizás no tanto en las garantías de las personas que participan, que es absolutamente respetable, que eso es una cuestión que está clarísima y no está en discusión, pero poco orientada al resultado. Una de las cosas que planteaba, yo no invento nada, pero ponía de manifiesto algunas de las modificaciones, incluso en algún texto le da la idea de la idoneidad del proceso. Sí. El proceso es para algo. Y estamos muy centrados en esas garantías. Yo creo y ahí es donde corremos el riesgo de no entender o no focalizar correctamente bien todas estas cuestiones que permitirían mejorar desde el uso de la tecnología, entendiendo que la tecnología evidentemente tiene un sesgo, pero también la tenemos las personas, y que además no se trata de que la tecnología decida, sino que la tecnología apoye o sea colaborador a aspectos ya más técnicos de recursos humanos, como puedan ser técnicas, eso también, la parte de administración y de simplificación. De hecho, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, hace ya mucho tiempo, desde Tipezares con vuestro, por cierto, buen programa, Convoca, ya apostamos por simplificar el procedimiento. Nos ha hecho mayor, ya sí, ya has hecho mayor. Ya apostamos por una tramitación electrónica, con una limitación para favorecer la agilización de no presentación de documentación, sino utilizar declaración responsable. Se pueden hacer cosas. Pero es verdad que existe una tendencia muchas veces en actores externos, ¿no? Y también internos, porque todo va condicionado respecto al uso de ciertas tecnologías por esa pérdida de control. Y yo recuerdo como anécdota cuando estábamos desarrollando
te digo que era muy pedestre, el proceso de electrónico, la presentación electrónica a distancias, pues preguntas precisamente centradas en la falta de control. Yo recuerdo como anécdota una discusión interna que fue interesante, porque ¿por qué no pedíamos el DNI, que escanearan el DNI en la instancia? ¿Para qué? Esa idea de tener el control respecto al procedimiento en general está muy arraigada en la administración y es en cierto modo un obstáculo para que evolucionen las cosas y para que se pongan en vías de solución, donde tenemos detectado que hay un problema. Y luego ya también está en esta misma línea lo que te quería terminar de contar, es que esa misma necesidad de garantía y de seguridad mal entendida también lleva muchas veces a que limitemos las innovaciones y la inclusión de aspectos que se consideran, no que sean, que se consideran más objetivos, que tiene que ver con competencias, con entrevistas competenciales. Esta parte que es la que quizás permitiera un salto evolutivo de los procesos selectivos, que también esa tendencia a la seguridad que es muy propia de los entornos administrativos, esa resistencia al cambio, impide que tenga mayor presencia. Esa idea de la garantía del proceso, olvidándonos que el proceso tiene un sentido en función de lo que al final obtengamos. Pero bueno. Eso y el relevo generacional, que también propiciará que lleguen nuevos perfiles o perfiles que ya están más habituados a la tecnificación y a la transformación digital de los procesos, ¿no? Y que quizá ayuden a que esa transformación general de la administración pues también sea más rápida, ¿no? Más ágil. Imagino que este tema y otros muchos forman parte y son líneas fuerza en el próximo congreso de Anexpal, que lo tenemos ya mismo. Cuéntanos un poquito el congreso, que en mayo, en fechas creo que es a mediados de mayo. A mediados de mayo, 14 y 15 de mayo, y con una extensión al 16. Y además este año os vais hasta Vitoria. Tenemos muchas ganas. ¿Cuánta gente esperáis? A ver, muchas. Mejor toco más. Evidentemente invito. De hecho, ya se pueden iniciar las inscripciones. Tenemos abierta una página web en anexpal.com. Hay un apartado para la inscripción en el congreso que ya está abierta. En la pasada edición de Alicante, bueno, haciendo un poquito de evolución histórica, Salamanca, que fue nuestro primer congreso, que también estuvisteis, por cierto, fueron 140 personas. En Alicante nos fuimos a 180. Bueno, colocamos que 180, 200 personas. Sí, estaría muy bien. Sería fantástico. Yo creo que sí. Allí nos veremos, porque ya sabes que siempre os acompañamos y nos gusta estar al lado vuestro, porque bueno, esos foros, esos encuentros nos permiten estar también cerca de esas problemáticas que hoy nos estás contando y que nosotros como un sector privado podemos colaborar a paliarlas o a ponerlas como decía, en vías de solución. Hablábamos de relevo generacional, que puede ser una palanca, un potenciador de que las cosas cambien, ¿no? Los nuevos perfiles, las nuevas personas que entran como servidores públicos a formar parte de la administración, personas a servicio de personas. Hay un claro envejecimiento de la plantilla. ¿Qué plantea Anexpal y qué plantea Ángel Gil frente a este gran desafío? Yo no le llamaría problema, es un desafío. Desafío. Es un desafío y es un desafío que entra ya, ¿no? No es de futuro, es de presente. A ver, es una oportunidad en muchos sentidos. Una de las cuestiones que habitualmente comentamos en los grupos es precisamente que muchas de las personas que tomamos decisiones, que estamos implicadas en la gestión, empezamos a tener una edad y una cierta bagaje o construcción intelectual, y no siempre estamos al tanto de, por más que lo intentemos, dentro de todo. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando en las pasadas elecciones europeas, cuando un fenómeno como el partido del Vice, que estaba absolutamente fuera de mi radar, surgió, y entonces comprendí que venía de un ámbito que se me escapaba, que no controlábamos, que es el ámbito digital. ¿De qué? Pero la mayoría de la gente que estamos ahora mismo puestos de decisión, esa generación. Es por tanto, entrar gente nueva es una oportunidad maravillosa. Pero también corremos el riesgo de hacerlo mal. Entonces, es un reto fundamental hacerlo bien, seleccionar bien, porque de lo lo más que lo hagamos. Estamos seleccionando mal, entonces. Es lo que estaba comentando, que corremos el. Sí, yo tirando de anécdotas personales, me comentaba hace mucho en un evento, una persona, una trabajadora empleada pública, no de mi ayuntamiento, no de Fuenlabrada, era de todo, que la administración seleccionaba muy bien porque su hija había sido funcionaria y tenía mucho talento, y al fin yo le decía, no,
tiene talento, pero lo hemos seleccionado por eso. Lo hemos seleccionado porque en un momento determinado se aprendió muy de memoria unos temas, pero no lo seleccionamos por talento. Sí, entra talento en la administración, si no estaríamos avanzando, y tampoco hay que ser tan catastrofista y rasgando sino ser realista. Pero tenemos que empezar a seleccionar talento, tenemos que empezar a seleccionar bien, porque es muchísima gente y es el futuro. Entonces es un reto ser capaz de seleccionar bien y entender que el paradigma ha cambiado, que no podemos plantear los procesos selectivos como los planteábamos en los años, en el siglo XX. Ha cambiado la formación, ha cambiado la forma de estudio, ha cambiado las preocupaciones, ha cambiado la forma de encarar proyectos vitales. Tenemos que incorporar todo eso a esa gran oportunidad, precisamente para que nuestra propia la administración sea similar o lo más parecida posible a la administración como garantía de éxito. No como puedes, carrera profesional, como... pero es que además nos va mucho en ello. De hecho, soy un firme convencido, cada vez que tengo una oportunidad lo escribo y lo digo, que la administración funcione bien no es neutral. Una de las cuestiones que justifica en alguna medida ciertos populismos, fenómenos como incluso el de Trump, es el permanente desgaste que se hace respecto de la administración. Si no legitimamos a la administración, si lo hacemos con las personas, porque la administración son personas, corremos el riesgo de que perdamos fuerza o legitimación las administraciones públicas respecto a la sociedad y por tanto al propio sistema. Y yo creo que quizás un buen ejemplo es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Las cargas, además, sin prueba, que todas las cargas que están dirigiéndose para justificar recortes es desprestigiar a las administraciones. Bueno, era una de las medidas, ¿no? Y se juega al respecto de eso, porque al final lo que consigues es deslegitimar ese tipo a la administración, que son los garantes en última instancia. De un orden, y el equilibrio. Yo creo que la administración tiene un papel importantísimo, no solamente para garante de los derechos, que sí, sino del equilibrio, que es evitar que la gente se quede desprotegida, pero al mismo tiempo dar cabida a todas esas partes de la sociedad que también tienen que ser escuchadas y formar parte. Y eso no solamente se limita a una parte que además intenta reducir de ejercicio de derechos, va un poquito más allá de todo eso. Entonces, legitimar, conseguir, y una de las cosas que siempre pone de manifiesto la OCDE y que yo creo profundamente es que la administración debe parecerse lo más posible a la sociedad que administra. Sí, en definitiva, tanto, es esos que vayan para que discurran en campos. Por tanto, tenemos que tratar de ser capaces de captar ese talento y esa nueva savia que supone la gente que debería entrar, y es un momento crítico. En los próximos años se jubilará cerca del 40% de la administración general del Estado. El 40% es una cifra muy importante, sí. Nos jugamos el futuro. Hay que darle solución a ello, sí, porque los servicios públicos van a seguir... Tienen que seguir funcionando. Tienen que seguir funcionando. Pues ese es el reto, y por eso es un reto apasionante, complicado, pero apasionante. Sí. Y sería triste que no aprovecháramos el reto para poder mejorar algunas cosas. Porque al final entrará gente buena, pero no entrará gente buena porque ya hemos seleccionado para que entre gente buena de forma adecuada, para que con carácter predictivo. La idea de la predicción que ya ponía de manifiesto se ponía de manifiesto desde los tiempos de redacción de la comisión de redacción del EPEP y que está en varios sitios, ahora. Pues es más que nada precisa. No podemos acertar. Yo a veces pongo un ejemplo. Esto es como cuando antes de la tecnología, cuando te echaba saliendo por para saber por dónde venía el aire. Al final muchas veces acertabas, efectivamente venía por ahí, pero no creo que sea el método más adecuado para conseguir que sepamos por dónde viene el aire, y sobre todo porque no sabremos la velocidad 10. No, y que tenemos información suficiente que bien tratada, bien digerida, nos ayuda a tomar decisiones correctas y decisiones adecuadas al contexto actual, como tú bien dices, que está marcado por una sociedad que ha cambiado y por una geopolítica que nos está mostrando quizá por dónde no. Quizá por dónde no, ¿no? Pero, y sobre todo, pues eso, entender que al final la administración lo que te comentaba antes, tiene que legitimarse ante la ciudadanía, y por tanto tiene que ser lo más parecido a la ciudadanía. Tiene que responder a sus necesidades y tiene que estar impregnada de su... Tenemos que digitalizarnos. Sí. La gente tenemos que tener gente digital sí, y que tienda a lo digital, no solamente digital, sino que tienda a lo digital. En las administraciones necesitamos, y tenemos que captarles, tenemos que llamarles, y de hecho, ahí competimos con Google, privada, con Amazon.
Está claro. Esto lo he escuchado en más de un foro y lo hemos conversado en más de una conversación, cierto. Pues más allá de estas disquisiciones, de estas reflexiones sobre geopolítica, que yo creo que también, bueno, están marcadas, no, pero son importantes porque marcan el contexto en el que nos movemos y en un mundo interdependiente y codependiente como en el que nos está tocando vivir, todo impacta, ¿no? Las alas de la mariposa que se mueve en Tokio lo acabamos notando en Europa y a todos los niveles y en diferentes ámbitos. Pero más allá de esa geopolítica, ya volviendo al terreno más local, hablabas antes del EBEP, del TREBEP, que yo creo que, bueno, te dieron una sana intención de innovación, pero ¿qué ha quedado de todo aquello? ¿Se ha podido llevar adelante? ¿Lo podemos dar como una vía muerta? ¿Cuál es tu valoración? Depende del día. Muy bueno. Solo es un humor de Groucho Marx. No, es verdad. A ver, yo he sido y sigo siendo defensor del EBEP. Vamos, quizás una reflexión previa. Los marcos jurídicos no lo son todo. Ajá. Los marcos jurídicos son un terreno de juego donde tú puedes jugar de y nunca puede ser condicionante tampoco. No debería ser absolutamente condicionante, simplemente condiciona. El TREBEP pretendía marcar un terreno de juego amplio donde las administraciones pudieran jugar. Eso es lo que, de hecho, se refleja en todos los documentos. El problema es que no hemos llegado a jugar por muchos motivos. Quizás porque la crisis de 2008 incidió negativamente, hizo que los problemas de control del presupuesto, porque además en aquel momento la idea de eficiencia de la administración es que no gastar. Entonces entramos en la época de austeridad, condicionaron el desarrollo. El caso es que por diversos motivos no hemos acabado de poner en marcha todas las herramientas que el EBEP permitía. El EBEP, teniendo en cuenta además cómo funcionan las distintas competencias que juegan en este ámbito, la estatal, la autonómica, y la local, que muchas veces se niega, pero que está ahí. Y que es la doméstica, es la del día a día, es la de... Y que tenemos nuestra propia capacidad normativa que muchas veces se olvida, pero que está, y sobre todo una capacidad de autorganización que es importante respetar y que no puede venir tan condicionado desde arriba. Quizás el EBEP en ese sentido era interesante, era inteligente, buscar un marco a partir del cual cada administración, desde sus necesidades, planteara sus alternativas y sus herramientas. El problema es que hay muchas comunidades autónomas que no han desarrollado todavía el EBEP, que desarrollar el EBEP supone una reflexión en serio, quizás en ese sentido, por ejemplo, Andalucía, que acaba de aprobar una ley de función pública, ha hecho un esfuerzo interesante. Hay más esfuerzos más allá del EBEP para tratar de desarrollar Valencia, muchos municipios, que luego hablamos de ello. Entonces, el EBEP es suficiente, debería serlo, podría haberlo sido. El problema es que yo creo que ya, se aprobó en 2007, si no me equivoco, estamos en 2015, ya va para un tiempecito de funcionamiento. 2025 estamos. Perdón, 2025. No han pasado 10 años más de 2015. Ha pasado más de edad. Y seguimos todavía estando aquí. Quizás algunas de las cuestiones que quedaron en el tintero, precisamente en el proceso de selección, la comisión hizo algunos apuntes interesantes, que en parte ha cogido la ley andaluza, requerirían una nueva herramienta. Y teniendo en cuenta la experiencia, también la timidez a la hora de avanzar en ciertas medidas, quizás fuera bueno que desde los ámbitos superiores, que al final no dejan de ser ejemplos, se apostara por profundizar en ciertas medidas. En el ámbito de la selección, recuperar alguna de las ideas que ya estaban. Sí, no se trata de atacar todo, pero quizá las líneas estratégicas. Pero sí que es verdad, esa es la versión positiva. Yo creo que el EBEP, y lo comento y lo digo y además lo defiendo, creo que sigue teniendo capacidad de desarrollo, pero también es verdad que si somos francos, no ha llegado donde querría haber llegado. Y eso también nos debería obligar a reflexionar en el porqué. Desde la crisis económica hasta la timidez, hasta un hecho que para mí es importante, y es que no está en la agenda política real el empleo público. Y si no está, es difícil abordar reformas de cierto grado, que además son complicadas porque te generan conflictos con la parte social, te requiere un esfuerzo que a veces es desde la agenda. Sí, hay quien vimos en el decreto Escrivá un atisbo de avanzar un poquito en ese sentido. Sí. No sé, quizás se ha desinflado un poco el suflé. Bueno, tenemos que ver, quizás hace poco tiempo todavía se aprobó algunas medidas, está la ley de función pública de la Administración del Estado,
que en el ámbito local tiene una aplicación parcial, porque también influye mucho en las comunidades autónomas. Sí, es que el tema de las competencias también pero es sí, importante. sí, yo creo que además lo que apuntan es lo que te comentaba al principio, que el EBEP no deja de ser lo que es un estatuto básico, no aboca la normativa. Y eso también hay que entenderlo y sacarle todo el jugo que tiene. Y que está vivo, que puede evolucionar, que debe Ya está. evolucionar. Ya digo que no obstante debería ser una reflexión, porque quizás el EBEP, la normativa en materia, el estatuto básico debería ser más palanca todavía de lo que es para poder jugar a la innovación. Por eso decía que una de las cuestiones que se plantea es la necesidad de avanzar en la reforma de la normativa básica, para que aspectos como pueda ser la gestión de competencias no deje de ser una cuestión tan diluida dentro del proceso y que pase a tener un papel más protagonista, que lleva aparejado un montón de cosas, desde la profesionalización de la gestión de recursos humanos hasta darle el papel estratégico que tiene, que yo creo que al final es. Y sobre todo no olvidarse de que gestionan personas, que la mejor persona es la que más competencias tiene, no necesariamente la que más sabe. Y darle un marco adecuado para que toda esa gente venga, y luego superar aspectos como pueda ser la autoridad de regímenes, pero eso ya es una guerra personal en la que no te voy a meter porque puede ser alguien que nos puede llevar muy lejos. Mucho trabajo, pero como decimos, ¿no? Si lo parcelas o lo faseas, ¿no? Pues se puede ir a asumir poco a poco, ¿no? Tenemos identificados, pues, en este punto de nuestra conversación, una serie de problemas. Tenemos identificado posibles soluciones por donde podríamos ir. Tenemos identificado un marco normativo de base sobre el cual podemos seguir trabajando, porque evoluciona y debe evolucionar al paso que evoluciona también nuestra sociedad, las personas a las que servimos. Y pese a todo ese entramado complejo de factores, y digo complejo porque impactan muchísimos factores y no controlamos ni la mitad, hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, ¿no? Háblanos de esos casos que yo creo que sirven de ejemplo, pero sobre todo de estímulo. Engarcha un poco con lo que habíamos comentado al principio. Por aparte de las más conocidas en el ámbito de autonomía, el mundo local es un mundo en el que se vende poco, que está muy condicionado por su propia naturaleza. Es verdad que hay microgestión, hay mucha atomización, mucha falta de capacidad, pero hay gente fantástica. Y por tanto hay iniciativas fantásticas. Nosotros abrimos desde Anexpal colaboración con la FEG, y creo que es bueno ponerlo más esto, porque además es un ámbito de colaboración casi natural. Y está muy bien que entre las asociaciones se colabore, me parece fantástico. Hecho, lo que se persiguen objetivos comunes, es absurdo ir cada uno por un lado, ¿no? El congreso que vamos a poner, bueno, desde el primer congreso hemos colaborado con los compañeros, por cierto, a los que quiero felicitar por su trabajo, a los compañeros de Valencia, a VTPA y a los compañeros de Canea Catpal, que nos acompañan desde el primer congreso, y además en este congreso añadimos a los colaboradores OSITAL, a la sección de dirección pública profesional con Rodrigo, y también la FEI. En lo cual, lo tengo claro, el tema de la colaboración. Y ahora me he perdido de por ti. Sí, hablábamos de esos ejemplos, de esas iniciativas, esas iniciativas que pese a todo este mar de factores incontrolables... Pusimos en marcha una encuesta a través de nuestra página web, que por cierto sigue abierta, si alguien quiere apuntar, para intentar captar ese tipo de iniciativas. Y bueno, se nos han presentado unas 40 iniciativas, en el artículo se habla de alguna de ellas. Inciden mucho en algunos de los planteamientos, como es revisar las bases, diseñar procesos de pruebas selectivas más adecuadas, introducir competencias, garantizar transparencia, la colaboración interinstitucional, muchos de esos pequeños mejoras que permite el EBEP, que no impide. Yo creo que Castillo Blanco, el que lo comentaba, que es que lo hemos demandado, es que el EBEP no impide hacer ciertas cosas, no están fuera del terreno de juego que marca. Pues esas pequeñas microinnovaciones, ayer leía un artículo, antes de ayer, hablaba de Toyota, de su método Kaizen famoso. Sí. Bueno, pues esas pequeñas mejoras que permiten que el proceso sea un poco más efectivo, más eficaz, están ahí. Y hay muchas, y muchas que no se han revelado, que yo conozco por otras vías o que se conocen por otras vías. El ayuntamientos Samboy está trabajando en materia de competencias. Samboy quiero que veas, y creo que van a venir al FIDE Talento Público de Barcelona, los vamos a tener con un protagonismo especial. Creo que también Sabadell, como Barcelona, cosas interesantes, tiene esa materia. También difundir lo que es el empleo público, que también hay muchas administraciones implicadas. Madrid Talento es un proyecto muy interesante. El hecho de implicar a la educación y eso lo hace cada vez más ayuntamientos,
colaborar con la FP, porque no toda la administración son técnicos, con la FP Dual, aprovechar el talento que se genera en territorios, ese tipo de cuestiones. Están ahí. París se ha hecho también un proyecto interesante en cuanto a simplificar el proceso y garantizar precisamente la idea de captar los mejores, evitar que ciertas partes del proceso que son las menos relevantes para el resultado final se cometan en obstáculos, en la idea de convertir el proceso, darle una vuelta al proceso para cambiarlo. Hay muchísimas iniciativas de esa naturaleza en materia de transparencia. El Ayuntamiento de Vitoria, que por cierto Moratinos es una de las personas que de referencia en este tema, cara a la transparencia, que también ha hecho otros municipios. O sea que hay y son microinnovaciones que yo creo que es un buen campo para ir mejorando, porque además es una escalera. Si generamos, a partir de que esas microinnovaciones se extiendan, es más fácil poder seguir dando saltos, que ese salto por arriba debería hacerse. Sí, es un conocimiento adquirido del que nos podemos aprovechar. La idea es esa, es que, y sobre todo tienen un aspecto fundamental, es demostrar que se puede. Sí, es estimulante. Una de las cuestiones que más de una persona me ha comentado después del artículo es eso, es decir, oye, joder, que es verdad que se puede, que a veces que nadie dijo que esto fuera fácil, nadie dijo que dedicarse a gestionar recursos humanos en las administraciones públicas fuera fácil, pero sí que es fascinante y te permite hacer cosas. Y viendo que hay referencias y que hay ejemplos, pues quizás se consiga animar. Sin duda. Hablabas antes de que uno de esos desafíos y uno de esos hándicaps en la gestión de personas y en la selección como parte de la gestión de personas es la atracción de ese talento joven y de esos nuevos perfiles, ¿no? Ya nos has hablado de ello, pero si tuvieras que decir cómo convertirías tu administración en algo más atractivo para optar a desarrollar tu carrera, si tuvieras que decir estos 3 tips hacen que mi administración sea muy atractiva para ti, joven, que estás buscando una oportunidad laboral, profesional de desarrollar tu talento. Tengo un problema, que es generacional. Es decir, me puede costar, tienes intuiciones, pero me puede costar en cierto modo asumir cuál es esa visión de la administración que puede tener la gente, las nuevas generaciones, que no necesariamente gente joven. Pero sí hay una cosa que tengo, quizás una que sí tengo muy clara. La administración tiene que ser un sitio estimulante. Y curiosamente somos un refugio de seguridad. Sí, es un cliché. Pero es cierto. De hecho, se está incrementando el número de personas que intentan presentarse precisamente por la seguridad. Es una cosa hasta cierto punto contradictoria, porque queremos que avance una administración cuyo principal punto de reclutamiento de captación es gente que busca seguridad. Pero bueno, y romper esa rigidez, ser capaz de ofrecer proyectos. Por eso hay iniciativas como la de Madrid Talento, como la que hace la propia Administración del Estado a través de sus píldoras del INAP. Poner de manifiesto que la administración no es lo que la gente se piensa, quizás fuera una de las medidas importantes. Y romper rigideces. Es desesperante que al final todo se determine si está en bien repetida o no está en bien repetida hacer ciertas cosas. Volvemos al... Y eso se traslada. Pues al final, el empleo público está claramente por una parte importante, creo que es el 20%, me puede estar recordado del empleo público. Al final alguien conoce a un funcionario y al final se habla y se conoce. Y aunque sea distorsionado, existe una visión negativa en muchas ocasiones de cómo funciona la administración. Eso es lo que habría que lograr cambiar. Bueno, yo creo que, por ejemplo, iniciativas como las que mencionabas antes también están ayudando a romper ese cliché, ¿no? Eso es lo que se pretende. Claro, porque pues eso, todo el mundo tiene en mente un cierto perfil del servidor público y de repente, yo por lo menos, claro, me voy encontrando con perfiles que me rompen totalmente ese cliché del que hablábamos, ¿no? Porque hay un ánimo de intraemprendimiento, de mejora de las cosas, de la gestión de sus propios equipos, de tomar proyectos que en principio parece que solo llevarían el apellido del ámbito privado y que no, que se pueden desarrollar también desde un ámbito público. Y luego una segunda cuestión asociada a todo este tipo de historias, y es entender que sin dejar atrás, que eso es otra obsesión que particularmente tengo, a la gente que no es digital, la administración es cada vez más digital. Tenemos que entender que la nueva savia, el nuevo talento es un talento digital. Tenemos que repensar cómo funcionamos y hacer entender también ese cambio cultural para, que hemos hablado al principio, para entender qué papel juega la tecnología dentro de las administraciones y dar ese papel. Porque si no vamos a captar en el imaginario de la gente joven
la conveniencia o el interés de entrar en la administración pública. O sea, que tenemos que, por un lado, jugar a romper rigideces, a tratar de transmitir una imagen más completa de lo que es la administración pública, ponerla más en valor. Demostrar que se parece más a la ciudadanía de lo que la gente se piensa, que yo creo que sigue siendo una parte importante, y digitalizarnos en un sentido amplio de la palabra. No solamente los procedimientos, sino entender que el nuevo talento, que nuestra administración requiere ese nuevo talento, que nuestras necesidades requieren ese nuevo talento y que tenemos que decirle a la gente que estamos dispuestos a hacer eso que necesitamos. Generar los entornos adecuados para que se puedan desarrollar. ¿Qué papel, qué rol tenemos ahí las empresas privadas, esa colaboración pública-privada en ese mapeo, en ese mapa de evolución y de transformación? ¿Qué rol nos adjudicas? Creo que importante. A ver, no tenemos, quizás el mejor ejemplo, ahora mismo la inteligencia artificial está en manos de empresas privadas, no está en manos de empresas públicas. Es un hecho. Más allá de cualquier otro tipo de cuestiones, la realidad es que la capacidad, la iniciativa que tiene el ámbito privado, que además, en muchas ocasiones, y sin que sea miméticamente calcable la administración pública, sí que pone de manifiesto, tiene una cierta capacidad para anticipar realidades, debe aprovechar, lo público debemos aprovecharnos de ello. La capacidad, yo creo que a no mucho, todavía no estoy en ello, tenemos que trabajar en ello, estamos trabajando en ello dentro de la asociación, no para hacer nada, sino para hacer alguna jornada o algo. La inteligencia artificial tendrá que jugar un papel dentro de lo que es. Hablo de recursos humanos, los procesos selectivos que estábamos hablando ahora mismo. ¿Por qué no sería viable, por ejemplo, que la inteligencia artificial o que se tecnologizaran ciertas partes relativas a valores de méritos, o que nos ayudaran a explorar cómo es el mundo o el mercado para definir mejor los méritos? O sea, cuestiones de esa naturaleza son importantes. También es cierto que se puede ayudar en más cosas, desde la simplificación de procedimientos. Yo os dije que nosotros hace mucho tiempo empezamos a tecnologizar, a volcar en proceso electrónico nuestros procesos selectivos de una forma muy rudimentaria. Que luego después ha habido esto, pero estaríamos también con una empresa privada. Yo no tengo como administración capacidad, pero mejor dicho, sí, no tengo capacidad de pedirle a mi departamento de TIC que desarrolle un programa que además luego me quedo yo, porque es un juego un poco endiablado, es decir, es muy difícil luego después que trascienda la administración. Al final es aprovechar recursos. Y que necesita actualizaciones y que necesita un seguimiento y mantenimiento. La realidad, más allá de lo que pudiera gustarnos o no, la realidad es la que es. La capacidad, el conocimiento, porque se ha captado talento, no vamos a callar, la tienen en buena medida las empresas privadas. También lo público. También desde lo público se hacen grandes cosas, pero se puede colaborar. Bueno, el escenario ideal es esa colaboración. Es la colaboración. O sea, por eso yo creo que sí que tiene un papel desde la colaboración. Entendiendo que la manija de lo que se quiere, de lo que tiene que ser, la condiciona, lo establece, y para eso están los pliegos de contratación administrativa en la administración, pero las aportaciones que puede hacer el mundo privado son importantes y puede colaborar en esa tarea. O sea, por tanto, sí. Pues casi estamos ya tocando fin, ¿vale? Para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta así como muy directa. Si pudieras cambiar un solo elemento, uno solo, en el sistema de selección actual, ya que hemos pivotado en torno a este tema, la gestión de las personas tiene muchos más temas y algunos los podríamos abrir, pero los podemos dejar para una conversación posterior, otra invitación a nuestro podcast. Un solo elemento en ese proceso de selección actual y garantizar que se aplica correctamente, ¿qué elegirías o qué dirías? A ver, ya no estoy hablando de la gestión de recursos humanos, estoy hablando de la selección, es una cosa muy compleja. Es decir, con muchas cuestiones que van condicionadas unas sobre otras. Me dices que una. Sí, odio. Sé que es muy difícil. Escucha, no, odio profundamente, es personal, ¿eh? Sí. Quizás tenga que ver con mi propia incapacidad de priorizar, que es una de las cosas que provoca que yo tenga un artículo de 20 y tantos folios cuando a lo mejor puede estar escrito y menos. Me cuesta mucho trabajo, pero quizás quitando aspectos extra procesos como la profesionalización de los recursos humanos, que sería fundamental, yo te voy a poner uno, te voy a poner dos. Bueno. Porque si no se me queda corto. Uno de ellos es pensar las bases. Y ahora estoy hablando de lo concreto, de esa microinnovación, no estoy hablando de las cuestiones genéricas, que es donde me puedo mover. Uno de los grandes problemas que tenemos en las administraciones por la que nos reprochan
es porque no diseñamos bien nuestras bases. Que diseñamos bien nuestras bases y reflexionamos. Y diseñar bien nuestras bases no es tan sencillo, porque supone saber lo que quieres. Es importante porque si lo hacemos bien y no deja de ser la ley de la convocatoria, podremos arreglar muchas cosas. Punto 1. Punto 2. Profesionalizar. Mejorar la profesionalización o la formación de los tribunales. No pueden ser gente de la propia organización con conocimiento técnico, pero sin conocimiento real sobre cómo funciona un proceso selectivo, lo que lleva aparejado. 2 elementos que yo creo que van concatenados y que mejorarían en buena medida los procesos selectivos. Pensarse bien las bases, teniendo en cuenta lo que comentó al principio, que esto no es un programa de proceso, que es un programa de final. Solo tiene sentido el proceso, solo estará bien hecho el proceso si el resultado final es el que quieres. Si no, algo habremos hecho mal en el proceso. Por tanto, diseñemos bien las bases y profesionalicemos los tribunales. Y si ya le podemos implementar con un poquito de transparencia, sería fantástico. Pues con esa reflexión, que no deja de ser poner en línea posibles soluciones en las que podamos trabajar, entre otras cosas, pues hablando de ello, ¿no? Visibilizándolo, poniendo encima de la mesa, en los micrófonos, en las pantallas, qué cuestiones están pendientes aún de mejorar, sin olvidarnos de que en este páramo tan complejo en el que nos movemos personas, ¿no? Hemos hablado bastantes veces de ella, pero quizás con lo que más me quedaría con una de las auténticas batallas, y yo creo que en parte la razón de ser de que exista Nextbar, es lo que realmente nos hace falta es entender el papel estratégico que tiene la gestión de recursos humanos. Para mí es fundamental. Si no, porque eso implica apostar por la profesionalización, dotar de recursos suficientes, reflexionar sobre lo que se quiere sobre ello, planificar. Yo creo que conseguir recordar el papel estratégico y colocar en la agenda lo que supone la gestión de recursos humanos y lo que supone la gestión de recursos humanos en las administraciones locales, que siempre se han tocado, o tenemos la sensación, quizás a lo mejor sea justo, yo creo que no, se han tratado como entidades menores a las que no se escucha, no se tiene en cuenta la realidad local a la hora de diseñar políticas de recursos humanos, si es que estamos diseñando políticas de recursos. Eso quizás sea lo más trascendente, lo que supondría ese chip, ese clic de cambio, conseguir hacer entender lo que hemos hablado al principio, que esto no es una cuestión táctica. No es una cuestión práctica, es una cuestión en la que nos van muchas más cosas, que nos va lo que es la administración, que lo hagamos bien, que gestionemos bien, que tratemos bien a la gente, tiene consecuencias en las personas, tiene consecuencias en la administración, no es baladí. Yo creo que eso quizás, de verdad, sería el cambio. Pues una gran reivindicación que copio. Y sí, ojalá entre todos y a través de, pues como digo, de micrófonos, de ponerlo en la conversación, acabe en la agenda y acabe siendo ese eje estratégico que a su vez promueva todos esos cambios que la sociedad está pidiendo de la administración moderna e innovadora. Muchísimas gracias y nos emplazamos en vuestro congreso y antes en nuestro foro. Recuerden, el 8 y 9 estamos en Barcelona hablando de nuevo de talento y hablando también de selección y de innovación. Muchísimas gracias, Ángel. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.